Hola, mucho gusto. Nuestro grupo presentará la importancia de la calidad de potencia y algunos factores que tienden a ser importantes a la hora de monitorearlo y asegurar la buena calidad de esta. ¿Por qué es importante? Pues con el paso del tiempo ha habido mucho avance tecnológico, lo que nos ha llevado a tener máquinas más complejas y por lo tanto más sensibles a la caída de la calidad de la potencia. Hay 5 factores muy importantes para asegurar la buena calidad de esta. Primero, tenemos una buena conexión a tierra. De ahí hay que tener en cuenta las caídas de voltaje, las armonías en el sistema, la fluctuación de voltaje y por último, pero no menos importante, un monitoreo a largo plazo de la red que se está utilizando. Primero empecemos con conexión a tierra. ¿Por qué es importante tener una buena conexión? Bueno, cuando cae la calidad de la potencia, esto tiende a ser el 80% de las veces que sucede. Es algo muy común y es lo primero que se debería revisar. Y porque hay 3 razones muy importantes por lo cual hacerlo. Primero es protección al trabajador en caso de un cortocircuito, protección del equipo en caso de este cortocircuito, o también sirve para controlar a las bullas en las líneas y asegurar una buena transmisión. Hay muchos errores comunes, pero entre estos hay que no hay una conexión a tierra decente. Tenemos demasiadas conexiones a tierra en un solo equipo. Una mala instalación de tierra con aislamiento que se usa usualmente para eliminar bulla en la línea. Tenemos también que muy pocas conexiones a tierra pueden causar que ésta se sobrecaliente al ser usada y se dañe la eficacia de esta. Y tenemos también bucles en conexiones a tierra. ¿Qué sucede? Esto sucede mucho cuando tenemos, por ejemplo, dos computadoras conectadas a distintas tierras, pero estas computadoras están conectadas por un cable de Ethernet comunicándose entre ellas. Esto puede generar un bucle y meterle bulla a la línea, causando errores y menor eficiencia en estas. Lo que hay que hacer es conectar las líneas de tierra juntas y así se elimina esto. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan González. Hoy platicaré sobre la caída de voltaje. Caída de voltaje. ¿Qué es la caída de voltaje? Es la reducción a corto plazo de voltaje que entra en la red. Usualmente sucede por cortocircuito en la red que abastece a la empresa o una gran demanda de energía o debido a un problema con una conexión interna que podría llegar a afectar toda la red. Los equipos tienden a tener un voltaje mínimo al cual pueden trabajar, así como un tiempo predeterminado para operar con el mismo. Si la caída cruza ese límite, el equipo se detendrá sus funciones hasta que el voltaje regrese a la normalidad. Asimismo, estos afectan a equipos delicados, por ejemplo, computadoras. Esto se puede definir como la caída de voltaje por debajo del 90% del valor normal por más de uno o dos ciclos. Estos tienden a ser difíciles de manejar y contrarrestar y a pesar de que pueden causar mucho menos problemas que una interrupción, tienden a ser mucho más frecuentes o más comunes. Esto se puede originar por un cortocircuito en la red que abastece la empresa o puede ser una conexión interna, la cual llegaría a afectar totalmente a toda la red. El tiempo de caída de voltaje se toma desde que inicia el cortocircuito hasta el momento en el que se recupera el voltaje normal que se tenía previo al evento. Cada equipo tiene un tiempo máximo en caso de una caída de voltaje, pero también hay que tomar en cuenta que tienen un voltaje mínimo para poder operar normalmente. Si el voltaje cae por debajo del valor, la máquina se detendrá hasta que los valores regresen por encima de los mínimos. Para evitar daños causados por estas fallas, podemos implementar los siguientes equipos: UPS, Uninterruptible Power Supply, DVR, Dynamic Voltage Restorer, Motor Generator Sets. Muy buenas tardes, yo soy Luis Pedro Castro y voy a estar hablando de los temas de armonía en los sistemas y fluctuaciones de voltaje. Para comenzar, primero veamos qué son los armónicos eléctricos. Muchos armónicos son frecuencias que están superpuestas en un estado estacionario. En otras palabras, son frecuencias que se encuentran en periodos largos de tiempo. Estos armónicos son causados por la introducción de algunas cargas que no son lineales en un sistema eléctrico, tales como televisores, monitores de computadoras o incluso teléfonos celulares, ¿no? O también con las diferentes iluminaciones de bombillos incandescentes. A pesar de que esto no es un tema nuevo, sí ya se le ha tomado bastante importancia,
pues debido al aumento de equipos electrónicos como motores y controladores se ha visto en esta misma necesidad. Estas cargas que causan el fenómeno se pueden separar en tres tipos: las cargas de arco, cargas de conversión de semiconductores y también cargas de campos magnéticos. La disminución de alta calidad es otro punto que se trata cuando se habla de armónicos en general, porque a la hora de tomar una primera medición sobre lo que es la calidad de potencia, se puede asumir que no hay manera de que ninguna carga esté causando distorsión. Y esto sirve también para poder comparar las mediciones con las que se llevarán a cabo en caso de que dicha disminución de alta calidad suceda. Este evento también puede separarse y puede ser contrarrestado de las siguientes maneras: la reducción desde su origen, utilización de filtros para eliminar este fenómeno, que dichos filtros pueden ser en pasivos o en activos y pueden ser separados en estos mismos, basándose siempre en el fundamento de resonancia. Y voy a hablarles sobre lo que son las fluctuaciones del voltaje. Cuando nosotros nos referimos a fluctuaciones, siempre hablamos sobre el aumento, disminución o cualquier tipo de alteración en algo. En este caso, nos referimos al voltaje, ¿no? Este problema de las fluctuaciones de voltaje ha estado desde el inicio de la industria, pero así como suena como algo grave, pero realmente no es tan complejo de solucionarse, siempre y cuando se efectúen todas las medidas necesarias para solucionar o minimizar dichos efectos. Usualmente las empresas proveedoras de electricidad siempre evitan las fluctuaciones altas, por lo tanto tienden a mostrarse o a notarse solamente en la iluminación que parpadea, o en este caso también se usa el término flicker. Vamos a ver sobre lo que son las causas de la fluctuación misma. Normalmente están estas tres, que son las más comunes, ¿no? La distribución de la energía, las instalaciones y la misma conexión, y por último un cableado defectuoso. Cuando nos referimos a distribución de energía solemos enfatizar más en la sobrecarga eléctrica, pues ya debido a que hay bastante demanda de energía eléctrica, siempre suelen haber varias sobrecargas provocando más aumento de esta misma y por ende las fluctuaciones de voltaje son vistas. Pero además de una gran sobrecarga, también lo suelen causar los reguladores que están mal diseñados para soportar tal carga. Luego de eso tenemos la instalación y la conexión misma. Digamos, si el tipo de instalación no es del tamaño o del largo que se requiere para dicha línea eléctrica, entonces se presentan estas fluctuaciones. Del mismo modo, también si se presentan muchos aparatos eléctricos que se conectan a un mismo circuito, entonces ocurren las caídas de tensión, que al mismo tiempo estas también causan nuestras fluctuaciones de voltaje. Y por último tendríamos nuestro cableado defectuoso. Nuestro cableado siempre tiene que estar en las mejores condiciones posibles. De lo contrario, si se encuentran cableados que tienen conexiones flojas o que incluso están corroídas, entonces se presentan estas irregularidades en nuestro voltaje de las líneas eléctricas, de modo que dan paso al fenómeno que ya estamos hablando, ¿no? Y cabe también mencionar que un cableado diseñado para lidiar con menos electricidad de la que fue diseñado también ocasiona este tipo de fluctuaciones en nuestro voltaje. Por último, nos gustaría hablarles acerca del monitoreo de la red. El monitoreo a lo largo del plazo de la red es el término que describe el uso de un sistema que constantemente monitoriza una red de computadoras en busca de componentes defectuosos o lentos, para luego informar a los administradores. ¿Quién debería monitorear la red? Recomendamos dejar el monitoreo a profesionales, puesto que representa un mayor desafío para diagnosticar un problema, ya que puede que éste no esté a plena vista, como cables corroídos o conexiones incompletas, o simplemente requiera de un mayor grado de conocimiento para resolverlo. Lo que debemos tomar en cuenta es la lista que está de abajo. Podríamos entrar en detalle, sin embargo, solo tenemos 7 minutos para hacer el video. Además, nos damos la libertad de poner a la derecha un esquema de cómo se vería un monitoreo adecuado para una red industrial. Gracias por su atención.